Bueno, entonces, hablemos de tipos de datos, que como les conté alguna vez, es uno de esos temas que a mí me encanta porque me parece que es una herramienta súper poderosa en la programación y curiosamente es una de esas cosas que creo que en mm, en la educación tradicional y no tan tradicional, digamos, muchos cursos que yo conozco y en las universidades, siento que se centran tanto en la parte de la sintaxis que a la gente, sí, como que se le pasa por delante lo importante del concepto y lo que hay por detrás. Entonces, pues esto de verdad siento que es uno de esos temas que diferencia mucho a la gente como al nivel de programación. Entonces, bueno, todo empieza con una función que alguna vez hicimos para calcular la distancia de dos puntos. Entonces, voy a crear aquí un nuevo proyecto para hacer nuestro código ahí. Lo voy a llamar geometría, nada raro, y hagamos una clase main en código.jobs.geometría. Se me olvidó ponerle el método main, pongámoselo aquí rapidito. Listo. Y entonces ya habíamos visto en otro momento, hagamos un paquete útil, hagamos una clase operaciones y hagamos la fórmula de la distancia de dos puntos. No importa si no se acuerdan mucho de ella, pero un punto usualmente se representa como la unión de dos números enteros que representan coordenadas en un plano cartesiano. Entonces, ay, distancia, ¿por qué mi teclado? Ya, listo. Entonces, eh, usualmente la gente llama a esas coordenadas X y Y, X, Y. Y pues si vamos a calcular la distancia de dos puntos, pues hay que tener dos coordenadas, dos variables, dos parámetros para el primer punto, llamémoslos x1, y1, y dos variables para el segundo punto, llamémoslas x2, y2. Y la fórmula dice que yo calculo diferencias de x, entonces x1 menos x2 y hallo el cuadrado de la diferencia. ¿Yo por qué puse diferencias? Diferencia de x y esto es literalmente elevar a esa variable diferencias de x a la 2. Hagamos lo mismo con x, diferencias de y es igual a y1 menos y2 y el cuadrado de diferencias de y. Y lo mismo, ay, punto pau para hallar esto elevado a la 2 y la distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de x y el cuadrado de diferencia de y retorno distancia. Bueno, entonces la fórmula no me importa, lo importante es lo que tenemos acá, ¿no? Cuatro parámetros, dos parámetros para el primer punto, dos parámetros para el segundo punto. ¿Y cómo se usa? Entonces creo una variable eh, que es el primer parámetro, creo una segunda variable para
el segundo parámetro, creo ay, el segundo parámetro que pues lo llamamos Y1 en el parámetro y acá también pues nos hace la vida más fácil y bueno, sí, creo mis cuatro variables que son mis cuatro parámetros de la manera tradicional. Var x1 igual a 0.0 significa que esa es una variable tipo double por el valor que yo le estoy dando aquí a la derecha. Hago eso con todas y hago operaciones punto distancia y pues le paso aquí todas mis cuatro variables y atrapemos esto en una variable y la puedo mostrar y efectivamente si yo ejecuto esto, bueno, ahí está la raíz cuadrada de uno que es la distancia que hay de 0 0 a 1 1. Listo. Esto era lo que habíamos hecho antes y en ese momento era la mejor manera que podíamos representar, sí, una operación que operara sobre dos puntos. Pero esta forma de hacer las cosas tiene serios problemas. Entonces, número uno, nada me indica en el código que realmente estas dos variables están asociadas y nada me representa en el código qué tipo de asociación es la que tienen. ¿Por qué son importantes las dos exactamente? Sí, yo veo dos doubles y pues hay muchas cosas que podrían ser dos doubles y como les digo, de hecho, nada hace claro en el código que esas dos variables tienen una relación. Alguien podría pensar que, bueno, ¿qué pasa si no son los dos primeros y no son las dos últimas? De hecho, también lo mismo, como, ok, si las dos primeros tienen una asociación, ¿será que las otras dos también o no? De alguna manera hay una pista en el nombre de las variables, porque obviamente tenemos x1 y y1, pero de nuevo, todo es como conjeturas, como yo creo que quizás de pronto, pero de nuevo, no hay una certeza clara en el código de, oiga, claro, venga, esto que usted está haciendo tiene una relación importante. ¿Mm? Ahora, imagínense que yo tengo que hacer varias operaciones con diferentes puntos, entonces tengo que crear las dos variables y tener cuidado de que esas dos variables no se me mezclen con otras variables y pues obviamente cada una de estas funciones que tome parámetros de tipo double, pues me toca cargar con esas dos variables sueltas. Y como les digo, si están sueltas, en algún momento puede ser que el nombre de esa variable se me empiece a confundir con otra variable double que existía por ahí que nada tenía que ver. Y eso pasa un montón, ¿sí? Cuando uno hace mucho código, cuando uno hace un método largo que hace algo complejo, pues sí, hay tantos nombres que a veces uno no cae en cuenta y pues se le confunden. Perfectamente podría pasar que, sí, me confundan el orden. Entonces, por ejemplo, una cosa que le pasa a mucha gente cuando hace este ejercicio es que asume que x1 y x2 son las variables que van al principio y y1 y y2 son las variables que van al final. Sí, entonces esto no escala, ¿sí? Es bonito para cosas sencillas, pero si vamos a hacer algo grande y algo robusto, pues no es la mejor manera de hacer las representaciones. Entonces, lo que hacen muchos lenguajes de programación, no solamente Java, es decir, ¿sabe qué? Le voy a permitir a usted crear un tipo de dato nuevo para que usted determine, ok, cuál es esa relación que hay entre esas variables y todas las bondades que hay alrededor de definir un tipo de dato. Entonces, antes de hablar un poco más de cómo crear nuestros tipos de datos, pensemos un poco como por qué es chévere tener tipos de datos, ¿sí? Como qué nos gana tener tipos de datos en programación. Entonces, resulta que si yo en algún momento digo, ok, tengo una función que eh, regresa un string y toma un número entero,
y retornemos aquí cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo le diga al compilador, esto toma un int, y de nuevo, un int es un tipo de dato que ya está definido, entonces me asegura que si yo trato de usar mal la función, el compilador me puede decir, oiga, espere, usted me está pasando un double, pero resulta que esto no está hecho para doubles, está hecho para ints, y ahí mismo atrapo ese error. Y de nuevo, uno podría pensar como que bobada, ¿sí? Nadie se va a equivocar en el tipo de dato, pero pues cuando estoy haciendo software con muchas cosas, a veces pasa que a uno se le pierden ese tipo de cosas y es importante que yo encuentre esos errores lo más pronto posible. Entonces, si el compilador me dice, oiga, espere, me está mandando un string, pero el método esperaba un int, sí, eso ayuda un montón a evitar un montón de errores. Y de nuevo, cuando yo llamo foo, y yo atrapo ese valor de retorno, hay garantías que yo puedo hacer sobre ese valor que me están retornando. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, como es un string, yo sé que puedo llamar al método .length para averiguar el tamaño del string que me regresaron. Si yo no supiera que regresan, y es como, eso regresa algo, entonces no tendría ninguna garantía sobre lo que me están retornando, no tendría por qué garantizar que hay operaciones que van a funcionar sobre ese valor de retorno. Entonces, todo lo que hace un tipo de dato y suena, y por mucho tiempo yo explicaba esto y decía que bobada, pero efectivamente con los años uno se da cuenta que no es tan bobo. Todo lo que hace un tipo de dato es decirme, ok, existe una información, unas variables que están asociadas, que entonces las cosas puede ser una, no tienen que ser muchas, pero sí, hay una relación importante en esa información a la que le podemos dar un nombre, y eso es muy importante porque si yo estoy modelando un dominio específico como la geometría y yo le doy un nombre a las cosas y digo, oiga, esto es un punto, ¿sí? El nombre significa muchísimas cosas para el dominio y ayuda muchísimo a entender el software que yo estoy haciendo. Entonces, esa es una parte importantísima de tipos de datos. Y la otra parte es esa parte de que puedo saber qué es válido con ese tipo de datos y como qué métodos puedo llamar con ese tipo de datos y puedo tener garantías sobre el valor de retorno de funciones. Todo eso es lo que hacen los tipos de datos y uno podría pensar, de nuevo, ¿no? Es como, es bien sencillo, pero yo siento que el software robusto se empieza a construir a partir de estas cosas, de decir, ¿sabe qué? Cuando voy a modelar un punto, no voy a usar dos variables sueltas, sino voy a crear un nuevo tipo de datos. Y eso en todas sus ramificaciones tiene de verdad muchísimo de valioso y de poder. Entonces, ahora sí, miremos cómo defino un nuevo tipo de dato. Y resulta que ya lo estábamos haciendo, solo que no lo sabíamos. Las clases son la manera en que Java me permite definir nuevos tipos de datos. Lo que pasa es que los tipos de datos me sirven para muchas cosas. Digamos que tal vez el más raro de alguna manera tal vez es main. Todos estos tipos de datos main que hemos hecho es básicamente porque Java no tiene otra manera de que yo pueda escribir este método main. Digamos, esa es la única excepción. Pero de alguna manera, cuando yo hago public class operations, estoy definiendo un tipo de dato operaciones, solo que no lo estábamos usando como con todas las herramientas que nos brinda y ahora sí lo vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué necesito hacer para tener un tipo de dato? Pues crear una clase. En este caso la vamos a llamar punto. Eh, Creemos un paquete que se llame modelos, como para poner tipos de datos que son importantes para modelar cosas en geometría. Y listo. Entonces ahora no vamos a usar métodos estáticos, que era lo que veníamos haciendo, por ejemplo, en operaciones, sino vamos a hacer todo lo que nos permiten los tipos de datos en Java. Entonces, lo primero es, tengo que
decidir, o sea, tengo que especificar en código qué es un punto. Entonces, un punto es la encapsulación de dos variables de tipo double y las podemos llamar X y Y. Y si se dan cuenta, entonces literalmente solo es escribir esto y él ya sabe, ah, ok, esto es un punto, ¿sí? Un punto representa la unión de esas dos cosas. Tienen un modificador de visibilidad. Ahorita vamos a hablar un poco de por qué tienen un modificador de visibilidad. Y de ahí para allá se parecen mucho a un parámetro, ¿sí? Yo defino el eso se llama un atributo, entre otras cosas. Entonces tengo que decir qué tipo de atributo es y le doy un nombre. Listo. Entonces, en este momento lo que me he ganado es que cuando yo creo un punto, ahorita miramos cómo creo puntos, ¿sí? Ese punto de alguna manera es como la variable X del punto y la variable Y del punto, pero van a ir junticas, ¿sí? Siempre van a ir en la misma variable, no las puedo separar, no las puedo dividir y sí, es claro que esa X y ese Y son parte de un punto porque sí, no las puedo ver por fuera del punto, simplemente las veo como partecitas del punto. Bueno, ahora, cuando yo no tenía tipos de datos, esta era la manera de darle un valor inicial, ¿sí? Como que yo tenía que hacerlo por aparte. Entonces resulta que los tipos de datos me ofrecen algo que se llaman constructores. Constructores, como su nombre lo dice, es una forma en que yo puedo construir objetos de mi tipo de dato para hacer esto que yo había hecho en dos líneas de código, ¿sí? Para poder decir, oiga, su tipo de dato tiene una variable X y una variable Y. Bueno, déles un valor en el constructor, pues para que usted pueda empezar a utilizarlos. Entonces, más sintaxis que no hemos visto nunca. Los constructores también tienen un modificador de visibilidad. Se llaman exactamente igual que la clase y esa es la clave para saber si algo es un constructor o no, porque tiene que llamarse igual que la clase. Si se llama distinto en alguna forma, entonces ya no es un constructor. Entonces sí, de alguna manera parece un método, porque además también tiene parámetros, ya vamos a agregarle parámetros, pero miren que no hay valor de retorno y el identificador es exactamente el mismo del tipo de dato. Bueno, entonces ahora, si yo tengo un tipo de dato que tiene dos atributos, el constructor más lógico que necesito es un constructor que reciba dos parámetros para poder inicializar el valor ¿sí? de estos dos atributos. Entonces, como si fuera un método, yo le digo, sí, el primer parámetro es de tipo double, llamémoslo X, el segundo parámetro también es de tipo double, llamémoslo Y, y aquí viene una de esas cosas que van a ver muchísimas veces ahora que hablemos de tipos de datos, y es esta palabra div, y esa es la forma en que yo le digo a el código. Oiga, este punto que usted está construyendo en esta parte o este punto que ya existe sobre el cual usted está operando, quiero acceder a la variable que se llama x de ese objeto. Entonces, sí, así como antes hacíamos var x1 igual a 00, pues en este caso hago dis.x para decirle, ok, esta partecita del punto la quiero hacer igual al parámetro que me pasaron aquí y esta partecita de acá voy a hacer lo propio, pero con Y. Ahí tengo un tipo de dato que me dice, ok, un punto son dos variables de tipo double llamadas X y Y. Y si usted llama a mi constructor con dos valores double, entonces yo inicializo estos atributos con esos dos valores. Ahora, ¿cómo se ve eso? Entonces, de nuevo, sí, esta es la vieja forma en que lo estábamos haciendo.
esa es la vieja forma en que lo estábamos haciendo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer new y todo este tiempo ya habíamos llamado a constructores, solo que no lo sabíamos. Entonces, cuando yo hacía new string builder, lo que estaba haciendo era llamar a un constructor de string builder y estoy casi seguro que usamos otro new para algo y ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces new punto, ¿sí? El nombre, mi tipo de dato. Y entre paréntesis, de nuevo, pues le paso los valores con los que quiero que se haga el punto. En este caso, habíamos dicho que era 00 y me está regañando porque no sabe qué es punto. Acuérdense que me toca agregar un import para decirle todas las veces que vea la palabra punto, ese punto viene de este paquete de acá. ¿M? Entonces, de nuevo, esto es la vieja manera. Sí, bueno, entonces, vieja manera y esta es la manera cool. Esperen que estoy buscando algo, algo para que no se vea. Sí, esa es la manera en que uno debería codificar este tipo de cosas. Igual, acá tengo otro punto con la vieja manera y de nuevo, ¿no? Si quisiera hacer un segundo punto, pues hago new punto 1.0, 1.0 y esa es la manera chévere de hacer las cosas. Falta mucho para llegar a la distancia, pero digamos, esa es la primera parte de todo este cuento, ¿sí? Que yo pueda decir, ok, existe un tipo de dato punto, ese punto es como ¿sí? El encapsulamiento de dos variables de tipo double y esta es la manera en que yo puedo darle un valor a las variables y miren que ya es infinitamente mejor que estas dos. De nuevo, yo ya tengo una variable que se llama P1. Cuando yo mueva P1, se van a mover esas dos variables juntas. Em, no las puedo refundir, no las puedo mezclar. Y de nuevo, ¿no? Ya tienen un nombre de por qué son importantes las dos variables. ¿Sí? Hay una clara asociación de qué es lo que representan esas dos variables y no simplemente que yo tenga que adivinar, uy, yo creo que si eso se llama X1 y la otra se llama Y1, pues deben ser un punto porque yo he escuchado que, sí, le estamos dando un nombre claro a todo. Entonces, porfa, si tienen alguna duda, me paran con mucho gusto. Revisamos sus preguntas. Estoy pendiente del chat si tienen preguntas. Entonces, bueno, voy a continuar, pero porfa, me paran cualquier cosa. Listo, entonces ya tenemos la mitad de toda la ventaja. Ah, bueno, no, entonces la otra cosa que quiero que revisemos es, una vez que yo creo ese punto, entonces de nuevo, yo puedo acceder a la información de ese punto de alguna manera como si yo escribiera esto, ¿sí? Entonces, si antes había lo que se llamaba X1, pues ahora hay algo que se llama P1X, que sería, ¿sí? El atributo X del punto P1 creado acá, y también hay un P1.Y que de alguna manera es esa variable Y que es parte del punto P1 que se construyó anteriormente. ¿Sí? Esto ahorita es conceptual, ¿sí? Esto es lo que está pasando por debajo. Si yo pongo un breakpoint y le digo a Eclipse como, oiga, déjeme ver qué es P1, él por debajo me va a decir, mire, ¿sí? Está este X y está este Y. Entonces, sí, conceptualmente es un poco lo que está pasando. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que los atributos son privados, entonces esto no lo puedo hacer en la clase main, ¿sí? Si yo trato de hacer esto así, se pueden dar cuenta, esto me regaña y me va a decir, bueno, no me va a decir, pero yo lo sé, me va a decir que esto es, ¿sí? Punto X
no es visible y no es visible porque nosotros le dimos el modificador de visibilidad private y ese era un modificador que ya habíamos hablado. Private significa que es algo que no queremos que otras personas puedan ver directamente, ¿sí? No pueden interactuar con esa parte. Eso es muy importante porque hay un concepto que se llama encapsulamiento en tipos de datos y es que yo quiero poder cambiar estos atributos en el futuro y no quiero que nadie se entere que los cambié. ¿Sí? No quiero que nadie vaya a, que ningún código vaya a dejar de funcionar porque yo cambié los atributos. Y claramente un punto jamás va a cambiar seguramente porque un punto pues es un punto. Digamos que tal vez si en algún momento se me ocurre hacerlo de 3 dimensiones, pues algo cambiaría. Pero para el software que uno hace normalmente, que hace modelamiento de dominios amplia, pues sí, otro tipo de dominios, es increíble lo común que es que yo escribo una clase y después quiera cambiarle algo de todo eso. Sí, entonces, si yo permito que la gente acceda y escriba p1.x, si el día de mañana se me ocurre cambiar algo, entonces después este código va a dejar de funcionar y como les digo, con punto no parece ser un problema porque es raro que cambie, pero cuando uno hace tipos de datos complejos y que representan otras cosas, eso es muy, muy, muy común. Entonces, la buena práctica siempre es que todos los atributos sean private. ¿M? En general, todos los atributos de una clase deberían ser private. Y como les digo, puede ser que el cuento del encapsulamiento suene como a chino ahorita, pero acostúmbrense a, ok, voy a hacer todos los atributos private. Ahora, si todos los atributos son private, ¿cómo hago yo para saber de verdad como, ok, si yo quiero de verdad saber cuál es este valor de, ¿sí? El valor que tiene el atributo X, entonces, ¿qué hago? De hecho, en distancia nos damos cuenta, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es decir, oiga, deme el valor de X de su primer punto y deme el valor de X de su segundo punto, pues para poder avanzar. Entonces, necesito poder ofrecer algo. Entonces, resulta que los puntos también pueden tener funciones y las funciones que escribimos que no son estáticas se llaman métodos. ¿Sí? Entonces voy a hablar de ahora en adelante de métodos como lo que yo coloco dentro de una función y el método que vamos a escribir ahorita es rechimbo. Ahorita más adelante vamos a hacer un método un poco más chévere, pero básicamente la idea es, ok, si usted quiere saber cuál es X, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Pues voy a crear un método que retorne un valor double, pues porque la variable es de tipo double. El nombre más tradicional de estos métodos que devuelven el valor de un atributo es llamarlo get y el nombre del atributo. Después vamos a darnos cuenta, pues después les voy a decir, no es la mejor práctica hoy en día, pero en este momento me ayuda un montón a que las cosas queden claras. Entonces llamémoslo get x y básicamente es un método que lo único que hace es devolver el valor de x de el punto en donde estoy. ¿Sí? Entonces, la gente no lo puede ver directamente, pero pues si llaman a getX, el método lo devuelve alegremente. Si el día de mañana yo cambio esto y hago otra cosa, y esto lo cambio para tomar en cuenta los nuevos atributos, ¿sí? Entonces nadie se molesta, el código va a seguir funcionando y eso es lo que uno quiere con encapsulamiento. Como les digo, para el software que estamos haciendo suena increíblemente rebuscado, pero créanme que en software más grande esto es súper mega importante. Entonces, listo. Nuestro primer, antes les estaba contando, este tipo de métodos, en general, el concepto se llaman accesores, que es un nombre rarísimo la primera vez que uno lo escucha,
pero listo, así se llaman, accesores, ¿sí? Un método que retorna el valor de un atributo se llama un accesor. Y por mucho tiempo el nombre que le dieron a los accesores era get y el nombre del atributo. Entonces la gente empezó a usar también el nombre de getters para hablar de los accesores. Entonces, de nuevo, si alguna vez escuchan hablar de getters o de accesores, se refiere a esto. Y como les digo, no se acostumbren mucho a los getters como forma de nombrarlos, porque después hablamos un poco de qué desventaja tiene eso. Pero por ahora voy a hacer double get y return this y. Listo. Entonces ahora, ¿qué tengo? Tengo un tipo de dato punto que representa la unión de dos variables de tipo double que tienen un constructor donde yo puedo crear puntos y que me ofrece accesores para que yo pueda saber cuál es el valor que tiene el punto en ese momento. Y tengo los atributos privados para tener la máxima flexibilidad a futuro si quiero cambiarlos. Y como les digo, aun si yo quisiera no cambiarlos, es mejor dejar esa puerta abierta de decir, ok, en el futuro puedo cambiarlos y si no los cambio, pues bien, ¿sí? La alternativa, como les digo, es hacerlos público y que si yo los quiero cambiar después, tenga que ir a arreglar un montón de código que ya está utilizando puntos y está consultando directamente los valores. Entonces, sana costumbre, que sí, como tener la tradición de hacer getters, accesores, qué pena. Debería llamarlos accesorios porque, de nuevo, el nombre getX no me gusta mucho, aunque ahorita nos sirve un montón. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos puntos y efectivamente ya le puedo decir a P1, oiga, sí, llamo a getX y eso me debería devolver el valor de X, hagamos una impresión bonita, system, bueno, y le voy a decir a esto que me devuelva getX. Acuérdense que esto tampoco me gusta mucho, pero de nuevo, en este momento está bien. Debería usar string format o alguna versión similar, pero por cuestiones de tiempo no lo hago. Listo, entonces ya tengo P1 y le puedo decir, oiga, dígame, ¿sí? Voy a llamar al método que usted me dio, getX, para conocer el valor de X y voy a llamar a getY para conocer el valor de Y. Si yo ejecuto esto, para sorpresa de nadie, pues me devuelve 0001 y lo mismo, ¿no? Si yo hago esto acá, cambiémosle, cambiémosle estos valores para que no parezca que todo está arreglado. Sí, entonces de nuevo, ya tengo una forma de asociar esas dos variables, ya no tengo que hacerlo así que guácala. Tengo una manera de asociarlas, las llevo junticas, pero aún puedo conocer el valor de cada una de ellas. Listo. Ya que tengo eso, entonces ahora esto quedó obsoleto. Entonces, ¿qué le puedo decir? Oiga, su primer parámetro realmente es una cosa que se llama un punto. Y su segundo parámetro es otra cosa que también vamos a llamarlo punto. Entonces ya es claro, ok, la distancia recibe dos puntos, ¿sí? Cuando una distancia recibe cuatro doubles, de nuevo, uno podría asumir cosas, pero esto ya es una garantía fuerte y entonces pues el código hay que cambiarlo un poquito. Entonces, eh, sí, saco la X de P1, saco la X de P2. eh, ¿Y esto porque me está molestando?
¿Qué está diciendo esto? Ve. ¿Y esto porque me está diciendo que... Ah, ok. No había guardado. Por eso es que hay que guardar, porque hasta que uno no guarde, uno no sabe que está entendiendo el programa realmente. Listo, ¿sí? Entonces, el único cambio que hicimos fue, ok, los parámetros ya son mucho más claros, mucho más dicientes en qué es lo que estoy haciendo y simplemente en donde hacía referencia a un parámetro, pues ahora digo, ok, este es el objeto de donde yo eh, espero obtener la información y pues llamar el método que me da la información. Este es el objeto de donde espero sacar esta nueva información y este es el método que me la da. Y si yo vuelvo a acá, entonces, bueno, ya le puedo decir a esto P1, ya le puedo decir a esto P2 y ya le puedo decir a esto, devolvamos esto a 1, que es la distancia que me sé de memoria. Y efectivamente la distancia era como era antes, ¿sí? Entonces, toda la magia de los tipos de datos es esta, ¿sí? Definí algo y digo, oiga, ¿sabe qué? La distancia es válida para puntos. Y de nuevo, si yo estoy en un programa, sí, ya no le puedo mandar doubles que tal vez se me mezclaron y que se me refundieron, sino le mando un punto y como el punto tiene un constructor, de alguna manera es ahí donde sí, X1, pues X es esto, es esto, y ahí en adelante, pues nunca más se me van a refundir mientras que lo esté manejando como un punto, ¿no? Y de nuevo, este dis que, como les decía, es un poco como eh, raro al principio, es básicamente esto, ¿no? Cuando yo hago P1 get X, entonces este P1 es lo que en el código se llama dis. Cuando yo hago este P2 get X, ese dis lo que hace es acceder a la información de P2, ¿sí? Entonces, el dis básicamente me dice es como sobre cuál objeto estoy operando, ¿sí? El punto es la parte en donde une, ¿sí? Como el método con la variable que tiene la información sobre la cual voy a operar. Y de nuevo, como les he dicho muchas veces, cuando esto hagan ejercicios, es como otro momento en que uno le empieza a hacer como clic todas las cosas. Pero bueno, por ahora esto es lo que hacemos con tipos de datos y como les digo, sí, ya puedo implementar mi instancia de una manera más legible, ¿no? Entonces, de nuevo, si tienen preguntas, porfa, me alzan la mano o escriben en el chat la versión que ustedes prefieran. Bueno, así como están los tipos de datos, de nuevo, se ven chéveres, es como cool, pero no serían tan agradables de trabajar porque serían un poco limitados. Entonces, hablemos de otros tipos de métodos que puedo hacer. Entonces, las cosas, que pena yo me vuelvo a detener. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacíamos eh, antes clases, todo lo que hacíamos era static, 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 ¿no? Entonces, como les digo, para crear puntos, tipos de datos, usualmente static es lo que no utilizo. Eh, entonces, pues sí, acá tengo métodos que no dicen static. Entonces, vuelvo a algo que alguna vez les dije que es como medio confuso. Entonces, en programación, una función es cualquier procedimiento que tenga un valor de retorno, un identificador y un parámetro, así sea que no hay parámetros. Estos accesores son funciones. Y de nuevo, como alguien quería diferenciar muy bien de las funciones que son estáticas de las que no son estáticas, entonces digamos, hay varias formas de diferenciarlas. Entonces, hay gente que literalmente dice, esto es una función y esto es una función estática y es claro como la distinción de las dos, ¿no?
Hay gente que también a estas funciones eh, que no son estáticas las llaman métodos. Entre otras cosas, tal vez veo por qué no es tan chévere llamarlas solo funciones, pero bueno, entonces sí, cuando escuchen a alguien o lean literatura que hablan de métodos, se refieren a esto. Cuando yo tengo una función definida dentro de una clase y no es estática. Eh, pero los métodos son siempre funciones. Entonces, todo lo que hayan escuchado que es una buena práctica en funciones, es una buena práctica para los métodos porque al final de cuentas, sí, cumplen la regla de ser un procedimiento que tiene un valor de retorno, un identificador y una lista de parámetros. Entonces, sí, funciones es como todo y los métodos son esas funciones que son exclusivamente no estáticas dentro de una clase. Y todo eso ahorita no es importante que se lo memoricen, pero es algo que van a escuchar durante toda su vida laboral, entonces como para que tengan un poco claro que existe una diferenciación muy leve, pero sí, una cosa y otra son ligeramente distintas, aunque están muy arraigadas. Bueno, en todo caso, hagamos otros tipos de datos y agreguémosles cosas diferentes. Entonces, no sé si ustedes alguna vez, espérenme un momento y yo cierro unas cosas. Bueno, no sé si ustedes alguna vez de su infancia jugaron con estas cosas. Nunca he encontrado el nombre bonito en español, pero eh, sí, imagínense que ustedes tienen este jueguito. La idea del jueguito es que ustedes pueden mover las fichas a donde está el espacio y el jueguito usualmente es como yo tengo esto desordenado y me toca mover las fichas de alguna manera para que todo quede ordenado, ¿sí? La ficha uno quede acá, 2 3 4 bla, bla, bla. Si alguien sabe cómo se llama esto en español, me cuentan. Yo los compraba en las papelerías y no tengo ni idea cómo las pedía uno, pero bueno. En inglés lo llaman 15 Puzzle, entonces Wikipedia dice que esto se llama Juego del 15, lo voy a llamar Juego del 15 a pesar de que no sé si yo lo hubiera llamado así en mi vida. Listo, entonces supongamos que voy a hacer un programa, sí, un proyecto para hacer un juego del 15. Como siempre les dije, está bien, está bien empezar siempre por la clase main. Entonces, código, código Jux y juego 15 main y método main. Listo, ya tenemos cómo ejecutar nuestro proyecto, pero obviamente lo importante de estos son tipos de datos. Entonces, por ahora, me quiero concentrar en una partecita de ese juego y es el hecho de si yo quiero saber si puedo mover un número o no en el tablero, lo importante es saber si ese número está al lado de un hueco, de el hueco, de hecho, ¿no? Hay un solo hueco. Si yo estoy tratando de hacer una versión digital de este juego y le digo, oiga, mueva el 2, ¿sí? La forma fácil de saber el juego, si el 2 se puede mover o no, es preguntar si el hueco está al lado eh, de, de esa ficha 2. Y para eso necesito tener el concepto de coordenadas. Entonces lo que necesito es saber cómo, ok, hay coordenadas que me representan una posición dentro de ese tablerito y hay una coordenada para el hueco y hay una coordenada para el 2 y para todos los demás. Y en algún momento, cuando me digan trate de mover el 2 pues tengo que preguntar como, ok, dígame si el hueco está al lado del 2. Ese al lado, por cierto, oficialmente se llama ser ortogonal.
¿sí? Cuando yo digo ortogonal es que algo esté al lado, pero no en diagonal, sino horizontal o verticalmente. Ahorita si quieren le ponemos un nombre como más bonito. Pero bueno, mucha cháchara para decir, listo, voy a crear un paquete que se llame tablero, que es el paquete donde deberían estar todas las cosas que tienen que ver con el tablero de un juego del 15. Y dentro de ese tablero quiero hacer mi tipo de dato coordenada, que lo escribí mal, por cierto. Hagámosle aquí un renombre coordenada. Coordenada, sí, creo que lo escribí bien. Listo. Entonces, ¿qué es una coordenada? Una coordenada es la unión de un entero que me define una hilera y otro entero que me define una columna. Como les dije, todos los atributos, por favor, escríbanlos private. No hay nada que salga mal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que la respuesta a todas las preguntas interesantes debería ser depende? Esta es una pregunta que no es interesante, porque está demostrado claramente que hay demasiadas desventajas de hacer los atributos públicos. Entonces, esto no tiene depende. Siempre hagan todos los atributos privados. Pero bueno, de nuevo, definimos nuestro tipo de dato. Antes usamos double. Esto podría ser eh, double, Boolean, char, podría ser string, podrían ser otros tipos de datos. Esto podría ser un punto perfectamente. No hay ningún límite para el tipo de atributos que un objeto puede tener. Pero bueno, en este caso, pues da la casualidad de que es un int y pues lo va a llamar hilera y columna. Y de nuevo, necesito un constructor que tenga la misma cantidad de parámetros que de atributos, pues para que yo pueda darle un valor a ambos atributos. Y les voy a contar un secreto de esas cosas que hacen que los programadores amemos a los IDEs. Si ustedes le dan clic derecho a su IDE, usualmente hay una opción de generar un constructor utilizando campos para que él lo escriba por uno. Entonces pueden generarlo así o pueden escribirlo como ustedes prefieran. Él les pregunta como que cuáles son los campos que quiere que agregue a su constructor. Le dicen generar y él escribe esto por ustedes. Y este súper lo pueden ignorar por ahora. Realmente no hace nada para este ejemplo. Entonces lo pueden ignorar o lo pueden quitar. Ese súper tiene que ver con un concepto que se llama herencia, que es totalmente por fuera del alcance de este bootcamp. Y no sé si ustedes se acuerdan que les decía, la última herramienta que necesitan para hacer software robusto son los tipos de datos. Herencia es una manera de hacer cierto software más sencillo, pero nada que ustedes puedan hacer con herencia. O sea, todo lo que hacen con herencia lo podrían hacer sin herencia, solamente que tal vez, o sea, hay que escribirlo ligeramente distinto. Entonces, digamos que por eso es que no es parte de este bootcamp, es un concepto muy importante, no quiero quitarle relevancia, pero alguien podría hacer software toda su vida sin usar herencia. Sí, podría hacer software personal sin usar herencia y no tendría ninguna limitante. Entonces, por eso está por fuera del alcance de este bootcamp. Si van a hacer software en una empresa o van a usar cosas como sofisticadas, es probable que tengan que hacer cosas con herencia, pero bueno, de nuevo, está por fuera del alcance de esto. Entonces, listo, ya tenemos nuestro constructor y de nuevo los IDEs tienen usualmente una función que puedo escoger para generar los getters. Entonces le voy a decir que quiero getters para columna y para hilera. La única desventaja es que él asume que deberían llamarse get hilera y get columna. Y de nuevo, ahorita les digo por qué no estoy tan de acuerdo con eso, pero al principio está bien. Ahora, noten una cosa curiosa y es que cuando el IDE lo escribió, él no escribe dis.hilera y él no escribe dis.columna.
Entonces, de nuevo, hay unas ciertas reglas que es importante que tengan en cuenta. Cuando yo escribo hilera solito, el compilador primero busca un atributo que se llama hilera y si existe, asume que eso es lo que estoy utilizando y si no lo encuentra, entonces saca un error. Entonces, por ejemplo, si yo hago foo, eso está fallando porque él va y busca un atributo que se llame foo. Como no existe un atributo foo, entonces me dice como, oiga, esto no tiene ningún sentido. Si esto tuviera un atributo llamado foo, entonces él buscaría acá, no lo encuentra, pero encuentra un parámetro o una variable local y dice, ah, sí, listo, todo está bien. Entonces, bueno, esa es la magia. A mí me gusta más escribir siempre this punto en todos los métodos para que sea exageradamente claro a qué hago referencia. Pero de nuevo, si le preguntan al IDE que los haga, pues les va a quitar el this. Usen lo que a ustedes más les guste. Karen, dime. No, solo te quería decir cómo haces para ponerle, para hacerlo automáticamente. Clic derecho y en Eclipse, pero si usan otro IDE, les tocaría buscar exactamente cómo hacerlo. Todos lo tienen. En Eclipse, clic derecho Source y hay una función que se llama Generate Getters and Setters. Setters es algo que vamos a hablar en el futuro y les voy a decir que nunca lo usen, entonces pueden ignorarlo. Y después él me pregunta eso, como básicamente, sí, dígame qué quiere hacer. Entonces aquí está el Select Getters. Cuando yo le hago, bueno, como ya los tengo, él no me deja ponerlos, pero ese Select Getters me dice, ok, ¿cuáles son los atributos para los cuales quiere crear Getters? Y le digo Generate y los crea. Y lo mismo, ¿no? El constructor salió del mismo lado. Le digo Source, le digo Generate Constructor using Fields y esa es toda la magia. ¿Sí? Ahora, que el IDE los escriba, por favor, que no se vuelva una excusa para no saber lo que está haciendo y para que ustedes no lo mecanicen tanto que no lo entiendan. Conozco infinidad de gente que me dice, yo le pongo getters a todo porque el IDE lo hace fácil. ¿Sí? Eso no está bien, pero también siento que está bien que uno pueda agilizar ciertos procesos, pero sí, cuando lo hagan, porfa, siempre traten de pensar por qué lo están haciendo realmente y no que esto se vuelva una cosa como medio automática. Ay, bueno, de hecho, ¿sí ven? Estoy medio loco. De hecho, no quería hacer getters para coordenar. Entonces, ahora sí, volvamos a nuestro problema, ¿no? Tengo un tablero del juego del 15, tengo un hueco y tengo otros números en otras coordenadas y quiero saber si los puedo mover y la pregunta más importante es saber si es ortogonal a la coordenada del hueco. Entonces, desde el punto de vista de coordenada, voy a hacer una función que si recibe una coordenada, me permite preguntar si esa coordenada es ortogonal a la coordenada sobre la cual estoy operando. Entonces, miremos esto un poco en código y lo vamos desglosando. Entonces, como todas las funciones tienen un modificador de acceso, yo puedo crear métodos en tipos de datos de cualquier visibilidad. Este es un método que espero que se pueda llamar el, desde el juego del tablero, pues porque obviamente el tablero es el que va a saber dónde está el hueco y toda esa historia. Entonces, hagámosla public. Boolean, porque lo que quiero saber es si es verdadero que están o no juntas. Llamémoslos son ortogonales. Y esta es la primera parte que puede parecer confusa. Entonces, si yo estoy haciendo un método que revisa si dos coordenadas son ortogonales, porque solo tengo una coordenada, y de nuevo, es porque hay una coordenada que ya está implícita acá, que es sobre la cual estoy llamando el método. ¿Sí? Y de nuevo, se llama this, ¿no? Si yo quiero acceder a esta información, pues escribo this punto y esa es la otra coordenada que estoy operando.
ahorita va a tener un poco más de sentido, no se me preocupen, pero por ahora asuman que hay dos coordenadas, ¿no? Una implícita y una que está acá. Una se llama dis y la otra se llama coordenada. Entonces, hagamos un pequeño diagrama para que esto lo podamos visualizar más fácil. Entonces, imagínense que aquí tienen, y obviamente esto no va a ser suficiente. Bueno, más o menos va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, hagamos un tablero chiquitico. Tin, 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 tin. Listo. Y esto es así y necesito tres. Listo. Entonces, esta coordenada acá, bueno, usualmente, como hemos visto, a los programadores les encanta empezar a contar desde cero. Entonces, esta sería la coordenada que tiene hilera cero y columna cero. Si lo quieren empezar desde uno estaría bien, pero los programadores después de que nos enseñaron a contar por cero, como que todos nos gusta empezar a contar desde cero. Esto sería cero uno, esto sería 0,2, esto sería 1,0, esto sería 1,1, esto sería 1,2. Esto sería 2,0, esto sería 2,1, esto sería 2,2. ¿Sí? Ahí está nuestro tablero súper simplificado. Eh, entonces, sí, como un tablito de 3 por 3 y esas son las coordenadas que están ahí. Entonces, pregunta, ¿cómo hago para saber? Y obviamente ahora que lo estoy diciendo, me doy cuenta que no va a ser fácil contestar eso, pero ¿cómo hago para saber qué dos coordenadas sí son ortogonales? Entonces, ampliemos esto un poquito. Esto sería 1,3, esto sería tin y tin, y esto sería 2,3, tin, 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 y hagamos uno más. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo hago para saber? Sí, entonces, por ejemplo, 1,1. 1,1 es ortogonal con 0,1, con 1,0, con 1,2 y con 2,1, pero no es ortogonal con 0,0, no es ortogonal con 3,2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para escribir eso en código? Que yo sepa como, claro, esta es la relación que hay entre la hilera y la columna de esta coordenada y esa otra coordenada. ¿Qué se les ocurre en que podamos escribir? Podría ser que digamos dis.x o dis.y sea igual a x o a y. Entonces, espera, para hablar sin código, ¿qué es lo que estamos tratando de decir en palabras castizas, Karen? Que la hilera de una coordenada o la columna de una coordenada sea igual a qué? O A no. la coordenada con la que la estoy comparando. Listo. Entonces, si te entendí bien, ¿qué tiene 1,1 de parecido a 0,1 y a 2,1 que comparten la columna? ¿Y qué tiene de parecido 1,0, 1,1 y 1,2? Pues que comparten la hilera. Entonces, importantísimo, tengo que ser la misma columna o la misma hilera. Sí, las dos coordenadas tienen que compartir o la columna o la hilera. Entonces, como tú estabas diciendo, dice X no, dice hilera, que es la hilera de la coordenada sobre la cual estoy operando, es igual a otra hilera o dis columna es igual a otra columna, ¿no? Esa es la condición inicial para saber si esto es o no ortogonal. Y en el material lo escribí al revés y después me arrepentí. Vamos a preguntar el contrario.
¿sí? Entonces, si no comparte la hilera y no comparte la columna, pues ya sé que definitivamente no son ortogonales, ¿sí? Ya no vale la pena que yo haga, ay, oye, qué bruto. Listo, ahora sí. ¿Sí? Entonces, si esta coordenada y la otra coordenada no tienen la misma hilera y esta coordenada y la otra coordenada no tienen la misma columna, ni miren nada más porque ya definitivamente están completamente por su lado, ¿no? Entonces, podemos retornar false inmediatamente, pero si sí es cierto, comparten al menos uno, entonces ahora, ¿cómo hago para saber que 0, 1 y 1, 1 son ortogonales, pero 3, 1 no es ortogonal? Que miren, 3, 1 también comparte la misma columna que 1, 1, pero ¿qué hace que 0, 1 sí sea ortogonal y 3, 1 no sea ortogonal? Que X no tiene una diferencia superior a uno. A uno, ¿sí? Ahora, tú hablas de X, pero no es X, no es hilera. Ya, ¿sí? En este caso, las coordenadas hablamos de hilera y de columna, pero claramente esa es la clave, ¿no? Saber la otra coordenada, qué tan lejos está, si está a uno o no. Ya me acordé tal vez porque esto no me gustaba. Bueno, ahorita miramos si esto sale bonito y si no, revisamos qué hay que hacer. Entonces, listo. Si la hilera Si la hilera es la igual, es la columna que tiene que estar a uno. Y esa es la parte que me hace dudar, pero de nuevo, escribámonos y después nos damos cuenta si funciona o no funciona. Bueno, entonces, en matemáticas existe ese concepto de valor absoluto. La idea del valor absoluto es que no tengo que preocuparme por a quién estoy restando con quién. Lo que me interesa saber es si esos valores que voy a poner están a uno. Entonces, listo, el valor absoluto de dis hilera menos otra punto hilera. Entonces, si el valor absoluto de restarlos es uno, sea que dis hilera es mayor o sea que otra hilera es mayor, el valor absoluto me lo regresa positivo. Entonces, bueno, si eso es igual a uno o la otra condición, eh, bueno, y ahí, como les digo, ahorita pensamos si esto está bien o no. Esto es columna acá y esto es columna acá. Sí, entonces listo. Si esto no retornó falso, es porque tengo garantizado que las hileras o las columnas son iguales. De modo que la resta de esas dos iguales va a dar cero. Entonces, creo que estamos bien por ese lado. Y solo necesito saber si hay una de las dos que es un. Igual, si no saben bien cómo hacer estos métodos, le pueden preguntar a ChatGPT y él les puede dar una idea de cómo solucionarlos. Pero por ahora hagámoslo así, ¿sí? Listo, entonces ahora aquí viene de nuevo la parte más importante de todo esto. Entonces, listo, ya tengo mi método que me permite comparar dos coordenadas. Entonces, vamos a ver dónde están las dos coordenadas. Entonces, hagamos coordenada, no, llamémosla más bien por el numerito. Entonces, y borré, pero ¿por qué tengo que borrarlo? Listo, columna. Listo, entonces creemos esta coordenada 2, 1, por ejemplo. Entonces, llamémosla 2, 1 y llamamos al constructor de coordenada y le decimos que está en la hilera 2 columna 1 y
hagamos 2 0. Entonces 2 0. Y de nuevo, el nombre es solamente o sea, el nombre no tiene nada de mágico, ¿no? Es simplemente algo para que yo me acuerde que tiene mi coordenada, 2 0. Listo. Entonces yo les dije, necesitamos dos coordenadas porque vamos a saber si son ortogonales o no. Listo. Ahora, una de ellas va a ser el objeto sobre el cual voy a llamar a la función, digamos 2 1 punto, y el método se llama son ortogonales y de, eh, recibe otra coordenada y acá es donde se nota que estoy operando sobre dos variables, ¿sí? Una variable es sobre la cual llamo al método y la otra variable es la que estoy pasando como parámetro. Y desde el punto de vista de código, entonces, sí, este es el parámetro y esta variable sobre la cual estoy llamando el método es la que yo uso con el nombre this, ¿sí? Entonces, ahí están las dos variables y ahora sí yo puedo decirle que imprima lo que esto regrese y vamos a hacer otra variable, otra coordenada. Hagámosla en 0 0 porque soy increíblemente perezoso. Y 2 2. Bueno, no seamos tan extremistas. Digamos 0 2. Sí, que compartan la primera condición sea cierta, pero la segunda no sea cierta. Y de nuevo, entonces tengo una coordenada sobre la cual llamo al método y la otra coordenada que paso como parámetro. La primera debía retornar falso y verdadero y la segunda debía retornar falso. ¡Tarán! Sí, entonces, ¿qué cosas puedo hacer en los métodos de un tipo de dato? Lo que yo quiera. No hay ningún tipo de restricción, eh, sí, como de imposibilidades. Todo depende lo que yo quiera hacer, pues tendrá una forma de llamarse de otra, pero todo lo que yo quiera poner en un tipo de dato, se lo puedo poner en un tipo de dato, ¿sí? Y de nuevo, esta es una manera en que yo digo, oiga, todas las coordenadas pueden preguntar si son ortogonales con otras coordenadas, que eso nos devuelve a lo que habíamos dicho al principio de yo puedo garantizar como, ok, este método solo tiene sentido que sea usado sobre una coordenada. Si yo trato de llamar a son ortogonales con un string, pues el IDE me va a decir como, oiga, no hay nada, ¿sí?, dentro de string que se llame son ortogonales y acá me dice, ah, sí, listo, usted está tratando de llamar a este método. Sí, entonces, todo va dentro de lo que estábamos hablando de que yo pueda definir qué operaciones son válidas dentro de los tipos de datos o no. Simplemente esto tiene una manera, digamos, curiosa de llamarse por este parámetro implícito. Entonces, eso al principio es lo que a uno le vuela la cabeza y todo se ve como raro, pero de nuevo, es un poco como un ajuste que toma un poquito de tiempo y ya después con los ejercicios se va volviendo como más y más normal. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto se llama un método, también lo llaman funciones no estáticas, pero eso, un tipo de dato, una clase puede tener cualquier cantidad de métodos y no tienen que ser accesores, ¿no? Pueden ser una combinación de accesores y otros métodos. eh, Sí, no hay restricciones, otra vez, esa es la parte más importante. Ahora miren que en este caso la coordenada no tiene accesores y no tiene accesores pues porque no los necesito todavía. Si en el futuro me doy cuenta que los necesito, se los agregaría, pero no se lleven la idea de que todo tiene que tener accesores porque no es cierto que todo tenga que llevar
accesorios. Que volvamos a la frase que les había dicho. Conozco gente que cuando programa pone accesorios porque el programa, el IDE lo hace muy fácil y no es una excusa que el IDE los haga fácil para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven, son ortogonales, me pueden decir como, oiga, pero antes, cuando estábamos hablando de distancia, usted lo implementó como una función estática. ¿Por qué, si ya tenía un punto, no lo implementó como un método dentro de la clase punto? ¿Sí? Entonces, esto es algo súper importante que tienen que pararle bolas. Y les doy spoilers desde el principio. Técnicamente no hay ninguna manera infinitamente superior que la otra. Y de alguna manera cae en cuestión de gustos. Ahora, cae en cuestión de gustos dependiendo también del lenguaje. Entonces, Java es un lenguaje que seguramente la gente que usa Java va a favorecer decir como, oiga, no, esto no lo haga así, vaya a punto y agrégueselo. Entonces, obviamente, si yo lo voy a agregar a punto, de nuevo, ya no necesito que esto sea estático, ya no necesito recibir dos parámetros, solo necesito uno y ya ni siquiera necesito los métodos, ¿no? Ya puedo hacer esto directamente y el código funcionaría de la misma manera. Ti, 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 ti. Listo. ¿Sí? Funciona de nuevo. Desde el punto de vista de qué se puede hacer lo mismo, sea estático o no. Obviamente que cambia, que no sé si ustedes se acuerdan que les había dicho como, ¿por qué los hacemos static? Porque para el tipo de funciones que habíamos hecho hasta ese momento, era más fácil llamarlos cuando son static. Ahora, ¿qué significa eso en este momento? Entonces, listo, esto ya no tiene sentido, ya estamos completamente convencidos eh, de que es mejor los puntos que la otra alternativa. Listo, voy a dejar esto comentado un poco y de hecho voy a hacer esto. Listo. Y ahora que distancia es un método de punto, entonces la manera de llamarlo sería así, ¿no? Entre otras cosas, no sé si para ustedes es claro, pero daría igual hacer esto, ¿no? A veces no va a ser igual, pero en este caso, pues la distancia de P1 a P2 es la misma que de P2 a P1. Esto es netamente cuestión de gustos, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Hay momentos en que tal vez sí sobre cuál objeto llamo al método haga una diferencia. Pero bueno, sí, de nuevo, no tiene nada de especial que sea la primera variable que se creó o algo por el estilo. Sí, entonces, miremos un poco, miremos un poco esto. Entonces, listo. Cuando yo lo hago un método estático, entonces ¿sí? Seguramente lo hago por fuera del tipo de dato, recibo dos parámetros y necesito tener accesores para poder sacar información de esos tipos de datos, ¿sí? Esa es la manera estática. Pero cuando llamo a esto, lo llamo sin tener que crear un objeto nuevo. Si se dan cuenta, sí, no hay nada. Sí, este operaciones es simplemente el nombre de dónde está la función, pero no es un objeto como tal que tengo que crear. En el otro punto, entonces, si yo lo decido hacer no estático, entonces solo tengo un parámetro porque el otro parámetro está implícito y ya no necesito accesores porque como estoy dentro de la misma clase punto, este private solo aplica a... em, solo aplica a otras clases. Dentro de la clase yo puedo hacer referencia
a los atributos. Entonces ya no necesito accesores, ya lo puedo implementar así, pero tengo que haber creado un punto para poder llamar a el método. ¿M? Entonces, de nuevo, cuando tengo una función que opera sobre dos puntos, crear un punto para llamar a distancia está bien, pero todos los ejercicios anteriores que habíamos hecho, no tendría sentido tener que crear un objeto solamente para poder llamar a mi función, ¿sí? Entonces, por eso es que antes tenía sentido que todo lo hiciéramos estático, pero ahora que tenemos tipos de datos, ¿sí? Ya tenemos esa diferencia. Entonces, volvamos un poco a, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna ventaja infinitamente superior sobre hacerlo así o hacerlo así. Y como les digo, es tal vez una cuestión de estilo. Pero como les contaba, hay lenguajes que de alguna manera tradicionalmente favorecen un estilo más que el otro. Eh, y yo escogería siempre un lenguaje que favorezca este estilo porque sí siento que tiene ventajas. Ahora, de nuevo, vuelvo y les digo, si alguien me dice, Carlos, escribí instancia así, no tengo ninguna infinita buena razón para decirle, oiga, no, la embarró, no lo debería haber hecho así, ¿sí? Solo le puedo decir como, oiga, a mí no me gusta y ya les voy a decir por qué no me gusta. Entonces, primero hay una cosa de organización de código, ¿no? Si yo quiero saber qué es un punto y quiero saber qué tipo de operaciones puedo hacer sobre un punto, cuando esto es un método, pues todo está dentro del mismo archivo, ¿sí? Solo hay un archivo que tengo que mirar para entender qué tipo de operaciones puedo hacer sobre un punto. Entonces, esa organización me parece que es muy chévere. Cuando de nuevo uno está haciendo software grande, estas cositas a veces hacen diferencia, ¿sí? Que yo diga, ah, ok, claro, eh, tengo tengo todo dentro de un solo archivo, solo tengo que buscar esa clase punto y ya me entero qué puedo hacer con ella. La otra parte que me parece súper chévere, que viene con las herramientas, no es tanto como el lenguaje, es que si yo hago P1 punto, él me dice, ay, mire, hay una cosa que se llama distancia que usted puede aplicar sobre los puntos. Eso es lo que llaman, los gringos les encanta llamarlo discoverability. Sí, y de nuevo es un poco como yo no he visto el archivo de punto, pero puedo descubrir a través de las ayudas que me brinda el IDE qué tipo de operaciones puedo hacer sobre ellas. Y de nuevo, cuando uno hace software grande, hay como una cierta sí, eso es agradable, es chévere que yo tenga como ese discoverability del que estábamos hablando. Ahora, hay otras cosas que, digamos, es un poco, de nuevo, es entre comillas eh, subjetivo, ¿sí? Alguien podría decirme como, ninguna de esas me parece importante a pesar de que yo les digo, a mí me parece que son muy importantes. Pero hay una cosa que sí es cierta, ¿no? Cuando yo lo hago método, entonces, como hablábamos, no importa que los atributos sean privados, yo siempre voy a tener acceso a ellos. Eso hace que pueda ser más fácil escribir el código que estoy tratando de escribir. Y de nuevo, eso entiendo que puede hacer algo que suena como medio raro, pero sí, pero en general puede ser más fácil escribir un método que si yo lo trato de volver una función estática en otra clase. Entonces, por todas esas razones, yo prefiero hacer métodos, ¿sí? Y como les digo, Java de alguna manera tiene una tradición de que todos sean métodos. Entonces, es muy probable que si ustedes trabajan con Java con otras personas, eh, ese sea el tipo de, la manera de escribir lo que sí, que prefieran de alguna manera. Pero como les digo, en Sana, en sí, o sea, de verdad se los digo, si alguien en mi equipo me dice, le digo, oiga, venga, Pepito, por favor, vaya, escriba una función distancia y no le digo más, y lo hace así, sí, es como, sí, yo personalmente no lo hubiera hecho así,
pero no es como, no, la embarró, pero ¿cómo se le ocurrió? Eso es terrible. Y bueno, y hago mucho énfasis en esto porque, de nuevo, estamos en una época en que el Twitter ha convertido a este tipo de decisiones en decisiones que parecen religiosas. O sea, de verdad, hay gente que se agarra, pero terriblemente por este tipo de cosas, porque sienten que esto es terriblemente malo o que esto en Java es un error descomunal. Entonces, pues, de nuevo, esas son discusiones que siento que son discusiones estúpidas de Twitter y no vale la pena que se metan un poco en eso, ¿sí? Pero como les digo, yo les recomendaría, entonces sí, mi recomendación es, empiecen siempre con un método, ¿sí? Escríbanlo como un método y solo cuando encuentren algo que digan, "Mm, yo creo que esto no se siente bien, ¿sí? Hay algo cuando lo escribo como método que no me gusta, entonces tal vez es un momento de decir como, ah, bueno, ¿sabe qué? Tal vez sí lo voy a escribir de alguna otra manera. Y de nuevo, hay casos en que a pesar de que yo les digo que prefieran ese estilo, reconozco que sí, hay cosas, hay temas que están por fuera del alcance de este bootcamp en donde tengo claro que esto tal vez no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, no es una vaina religiosa de todo tiene que ser métodos o nada tiene que ser métodos, sino es como, ok, prefieran tal vez los métodos por organización especialmente, porque de verdad me parece eh, que organiza mucho mejor el código. Esa cosa del discoverability me parece que también es útil y, de nuevo, ¿no? Puede ser mucho más fácil escribir el método teniendo acceso a los atributos que sin tenerlos, entonces vale la pena empezar por ahí siempre, diría yo. Entonces, bueno, esa es un poco la discusión de estáticos y no estáticos y como les digo, lastimosamente se van a encontrar gente que es religiosa en este tema, pero terrible, ¿sí? Conozco gente que es respetada en la comunidad, que dice que hacer esto en Java es terrible. Ah, bueno, entonces pues también vale la pena hablarles también de algo que me llamó un poco la atención de la versión pasada de este bootcamp. Esta manera de escribir las cosas, de nuevo, en que yo favorezco los métodos, digamos, cuando yo pienso programas para ser usados así, eso tiene un nombre, se llama programación orientada por objetos y por las siglas Object Oriented Programming en inglés, y las siglas es OOP. De alguna manera, esta forma de escribir código también tiene un nombre, se llama programación funcional o Functional Programming o FP. Resulta que a alguien que hizo este bootcamp en una entrevista de trabajo le preguntaron que si sabía cuáles eran los principios de OOP y como nunca le dije, pues como nunca dijimos que eso era OOP, ella dijo que no y el entrevistador fue como tan ingenuo, diría yo, que no fue capaz de decirle como, ah, venga y le explico a qué me refiero por si acaso usted lo conoce con otro nombre y seguramente esa persona le ha dicho, ah, sí, ok, no sabía que tenía ese nombre. Pero para evitar ese tipo de problemas, todo lo que tiene que ver con clases es lo que, digamos, sí, como programar pensando en tipos de datos y sus métodos es lo que la gente llama OOP y pues todo lo que vamos a ver en estas sesiones es un poco como los pilares de OOP. Creo que, de nuevo, hay algunos temas que se salen del alcance, pero saber qué es un tipo de dato, saber qué es un constructor y saber qué es encapsulamiento, eso que les decía yo de hacer que los atributos sean privados y simplemente si se necesita y solamente si se necesita proveer accesorios para retornarlos. Eso es lo que se llama encapsulamiento. Ese es un principio de OOP. Como les decía, toda la idea del encapsulamiento es que el día de mañana yo puedo cambiar esto completamente y yo simplemente cambio cómo funciona este getX para tener en cuenta los nuevos atributos y es el único cambio que tengo que hacer. Nadie más o sea, ningún código existente va a dejar de funcionar si yo quito el atributo X y lo cambio
por otra cosa, ¿no? Entonces, eso es encapsulamiento, que es uno de sus principios. Pero bueno, em, listo. Y literalmente creo que sí, solo hay dos cositas más que les quiero contar. Entonces, listo, favorezcan esto. Ahora, vale la pena preguntarnos como, ok, si yo tengo x1 igual a 0 0, x2 x2 no, y2 y1 igual, ya, a 0 0. Bueno, que no digan que yo no tengo originalidad y no puedo poner otra cosa. Listo. Entonces, ahí a la vieja usanza tengo un punto entre 5 10 y supongamos que a la vieja usanza tengo otro punto que dice y2 igual a 10 0. Listo. ¿Cómo hago yo para saber si los puntos son iguales? Entonces, pues haría algo así como x1 es igual a x2 y y1 es igual a y2, ¿no? Para eso tengo el operador igual igual que desde el principio dijimos que comparaba los valores. Entonces, parece natural que si yo hago P1 igual a new punto 3.5 10.0 y hago P2 igual a new punto 3.5 10.0, pues si yo digo, oiga, imprima P1 igual a P2, pues debería dar igual o no, pues porque claramente las X son iguales y las Y son iguales, entonces pues debería funcionar. Y que estoy ejecutando, no tengo ni idea, pero ejecutémoslo desde acá. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Así como alguna vez les dije que nunca usaran igual para strings, la razón por la cual no lo deberían usar con strings es porque string es un tipo de dato, sí, es un tipo de dato no primitivo. Esa es otra manera en que diferencian los tipos de datos sencillos que trae el lenguaje, como int, double, boolean. Entonces, el igual solo sirve, o sea, hace lo que ustedes esperarían que hiciera en los tipos de datos primitivos, en booleans, ints, doubles. Si yo lo que quiero hacer es crear dos objetos y revisar que los valores de los atributos son iguales, que entre otras cosas también el valor de los atributos de un objeto se llama el estado del objeto. Entonces, si yo hago dos objetos y quiero saber que el estado del objeto es igual, no puedo usar igual. Y las razones de por qué no lo pueden usar van a ser más claras después, pero por ahora acuérdense que no lo pueden usar. Entonces ahora la pregunta es, si no lo puedo usar, ¿qué puedo usar? Y no sé si se acuerdan, pero cuando estábamos hablando de strings, dijimos que hay un método que se llama equals, que es la manera en que yo debería comparar strings. Y entonces, ¿sí? Así como hemos hecho sp1 punto distancia p2, pues yo puedo decir, ¿sí? Un string s punto equals y lo que yo quiera. Listo, entonces ahora el método es ese, pero no viene gratis. Entonces yo tengo que decirle dentro de punto como, ok, venga, voy a implementar ese método equals. Entonces resulta que eso es un poco más intrincado de lo que yo quisiera, pero de nuevo resulta que los IDEs muy amablemente tienen una opción que dice generar hashcode y además equals. ¿Por qué tengo que generar dos métodos si solo quiero uno? Es un tema que ahorita, de nuevo, se sale un poco de nuestras manos. Entre otras cosas, esto no me gusta. Bueno, entonces yo les sugeriría no se estresen demasiado por qué significa esto.
eh, simplemente díganle al IDE que lo utilice. Básicamente un poco lo que esto hace es revisar si lo que me pasan es realmente un punto, porque miren que no recibe un punto, recibe un object, y la idea es que yo lo pueda comparar con cualquier cosa. Sí, entonces, si alguien me pasa un punto y un string, pues yo los puedo comparar para que haya algo que claramente me diga como, oiga, venga, esto no tiene nada que ver, o yo comparo un punto con un punto, y en caso de que sea un punto con un punto, pues ahí sí revisar si x de las dos puntos y las y de los dos puntos son iguales. Los detalles exactos de cómo lo está haciendo, como les digo, son más engorrosos de lo que uno creería y es algo que cuando terminemos estas sesiones adicionales, creo que esto va a ser un poquito más claro. Entonces, sí, por ahora les digo, está bien si simplemente le piden al IDE que lo genere. Lo que sí les voy a decir es que todos los tipos de datos que hagamos no, entonces, bueno, no todos, digamos, todos los tipos de datos que modelan entidades de nuestro dominio deberían tener un equals. ¿Sí? Entonces, si yo estoy modelando el juego del 15, entonces, sí, el tablero es una entidad de mi dominio, las coordenadas es una propiedad intrínseca de una entidad de mi dominio, por lo tanto, son una entidad de mi dominio. ¿Sí? Tal vez la manera, pues, el método main que arranca el programa no es una entidad de mi dominio y lo que yo haga de alguna manera para jugar con el juego del 15 pues tampoco es una entidad de mi dominio, simplemente la forma en que puedo sí, interactuar con eso. Entonces, las entidades de mi dominio, ¿sí? Las cosas que son importantes dentro de lo que estoy tratando de modelar, siempre pónganles un método equals. La razón más importante es que las pruebas unitarias de las que tanto les he hablado, la forma más sencilla de implementar pruebas unitarias es comprobar si un objeto es igual a otro y la única manera de saber si son iguales es con equals. Entonces, la razón más importante definitivamente es, pues, porque para hacer pruebas unitarias, que habíamos hablado que era muy importante hacer pruebas unitarias, para hacer pruebas unitarias es esencial. Si ustedes no escriben ese equals y escriben las pruebas unitarias como están en el material, como yo les he enseñado, no les van a funcionar. Y además a veces funcionan de una manera rara, ¿sí? Como que uno no entiende por qué no funciona si todo parece bien. Y usualmente es que falta un método equals. La otra razón es que el 99% de las veces, así ustedes no escribieran pruebas unitarias, es muy probable que en alguna parte tengan que revisar si dos objetos de su dominio son, sí, como que tienen el mismo estado, tienen el mismo valor en sus atributos. Entonces, sí, es una de esas cosas que casi que por defecto está bien que ustedes hagan. Y la otra razón es que hay un tema que se llama colecciones, que está por fuera del alcance de este bootcamp, pero es muy importante para que ustedes puedan tener colecciones de sus objetos. Necesitan tener un método equals en la mayoría de los casos. Sí, entonces, principalmente por las pruebas unitarias, porque eso sí, sí o sí deberíamos tener pruebas unitarias en nuestros objetos que representan entidades de nuestro dominio, pero además, sí, porque es muy probable que lo necesitemos y además, pues porque para colecciones, que de nuevo es muy normal que tal vez tengamos colecciones de entidades de nuestro dominio. Entonces, sí, este equal es el que es importante para que yo pueda hacer comparaciones y ya puedo aquí hacer punto equals y P2 y ahora esto ya va a decirme verdadero, pues porque este equals entra a toda esta parafernalia que es rara, pero en algún momento me pregunta como, oiga, dígame si esta X y esta other X son iguales y si esta Y y esta other Y son iguales y pues si son iguales regresa verdadero, entonces sí, ya tengo una manera de hacer lo que estaba buscando. Entonces, eso con respecto a igualdad, nunca utilicen igual igual para
hacer comparaciones que no sean eh, datos primitivos, a menos que sepan lo que están haciendo. Y de nuevo, eso va a tener más sentido después, pero básicamente el igual igual lo que hace es revisar si hay dos referencias al mismo objeto. Y sí, eso suena muy críptico ahorita, pero pues a menos que estén, que quieran comparar referencias, jamás usen igual igual con ningún tipo de objeto. ¿Sí? Solo utilícenlo con datos primitivos. Bueno, y ahora sí, lo último, lo prometo. Entonces, bueno, voy a hacer un poco cochino y lo voy a poner acá. Listo. Hagamos la clase más sencilla posible. ¿Sí? Esta es la clase más sencilla posible. Una clase que no tiene nada, entre comillas. Pero resulta que en Java hay muchas cosas que tiene una clase por defecto. Así yo no haga nada. Entonces, primero, si yo no escribo un constructor, resulta que Java me regala uno. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale ese new foo si yo no tengo nada acá? Pues sale de que Java me lo regala. Eso tiene un asterisco, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si ustedes no escriben un constructor, igual todas las clases tienen un constructor. Listo. Ahora hablemos de esa palabra mágica de discoverability. ¿Qué pasa si yo pongo foo punto? ¿De dónde salen todas esas vainas que están ahí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo un equals, tengo un hashcode, que fue el otro método que vemos por ahí, y tengo un toString, y ¿sí? De nuevo, pues yo veo esto y no hay nada. Entonces resulta que Java tomó una decisión que hay otros lenguajes que han ido en contravía de ese modelo. Pero lo que hizo Java fue decir, ¿sabe qué? Voy a crear una clase que se llama Object y voy a hacer que todos los objetos eh, de alguna manera tengan los métodos que tenga Object. Entonces resulta que equals, hashcode y toString vienen de esa clase Object y de hecho el término como oficiales, todas las clases en Java heredan de Object y esa herencia lo que implica es eso, como si yo heredo de otra clase, entonces tengo acceso a los métodos de esa clase con ciertas restricciones. Y de nuevo, herencia es un tema que se sale del alcance de este bootcamp. Estrictamente no es necesario para hacer software de lo que ustedes quieran hacer, pero es importante que sepan que existe ese concepto y que sí, todos los objetos heredan de Object sin que ustedes hagan nada. Entonces, todo lo que ustedes hagan va a tener un equals, va a tener un hashcode y va a tener un toString. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez debería hacer un paréntesis antes. ToString era un método que ya habíamos usado antes en String Builder y lo que les dije es que ese toString lo que hace es convertir ese objeto, String Builder, y transformarlo en un string. Bueno, resulta que Java dijo, oiga, eso es tan importante en todo, ¿sí? Como en todo rato, que se lo voy a poner a Object para que todas las clases lo hereden sin importar que la gente lo ponga o no lo ponga. Ahora, todo tiene un catch, ¿no? Entonces resulta que esto yo lo tengo, pero hace cosas que tal vez no espero. Entonces, por ejemplo, bueno, de hecho tal vez no sé qué esperar de escribir futu string, pero si se dan cuenta, hace esto que es rarísimo. Entonces, digamos que no, sí, por sí solo no hace nada bonito, pero sí es importante que sepan que siempre va a estar ahí, así ustedes no hagan nada. Entonces, obviamente, quedarse con estos defectos no es muy chévere. De hecho, ah, miremoslo acá.
Entonces, bueno, creemos otra vez una coordenada, llamémosla 1 2 new coordenada, 1 2 y de nuevo lo que les decía, ¿no? Acá está equals, está tu string y está hashcode acá y pues yo nunca los escribí, ¿no? Entonces, los tengo porque ¿salieron de qué? De Object. Ya vimos equals, entonces de nuevo, si ustedes quieren un equals que haga lo que ustedes esperan que haga, le dicen al IDE que por favor les genere uno. Como les digo, no hace falta entender todos los vericuetos. Lo importante es que ese equals lo que va a hacer, el equals generado por el IDE va a hacer lo que ustedes esperan, pues que es comparar los estados de los objetos. Entonces, bueno, ya nos ocupamos de esos dos, pero ocupémonos de tu string. Entonces, de nuevo, si yo lo imprimo, pues esto, sabiendo que la coordenada es una hilera y una columna, pues no es como muy útil, ¿no? Entonces, ustedes también pueden decir, ok, voy a crear mi propio método toString. No tiene nada de raro, simplemente se aseguran de tener un método que retorne un string que se llame toString de esta manera, o sea, TO en minúsculas, string con S mayúscula, sin parámetros. Si hacen eso, entonces ustedes ya pueden decir como, oiga, venga, a mí me parece mucho más bonito que haya unos paréntesis, la hilera, coma, un espacio, sí, le podemos dar un formato bonito y entonces ahora sí, cuando yo llamo a tu string, pues está llamando al método que yo definí y efectivamente ese método pues ya imprime algo muchísimo más bonito que lo que estaba antes, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un método, o sea, si ustedes quieren un método toString que haga algo más bonito que lo que hace el método en Object, pues eso, simplemente ir a la clase que están haciendo, agregar el método con esta firma. Desde que respeten esta firma, eso les va a funcionar muy bien. Y pues ya, sí, deciden como el formato que ustedes le quieran dar a ese string. Y aquí, de nuevo, les digo, todos los objetos de dominio que ustedes estén modelando deberían tener un toString que devuelva, sí, que muestre el estado del objeto en un string. El formato del string es lo de menos y de hecho, pues sí, aquí tal vez porque las coordenadas usualmente tienen como la representación entre paréntesis, pero resulta que los IDEs también generan toStrings por ustedes, generate toString. De nuevo les dicen cuáles son los atributos que quieren incluir y él les genera un string que, de nuevo, en el caso de las coordenadas puede ser que uno crea que es como más información de la necesaria, pero bueno, pero realmente es súper útil, ¿no? Me dice el tipo de objeto que estoy imprimiendo y me dice el valor de cada atributo. Entonces, sea que ustedes le permitan al IDE escribirlo o sea que ustedes lo escriban y pongan un formato específico, les recomiendo que todos los objetos del dominio tengan un toString. Ahora, ¿por qué es una buena idea? Resulta que cuando las pruebas unitarias fallan, entonces ustedes, hay una forma en que yo puedo decirle, oiga, este es el mensaje de error que quiero que genere. Si en ese mensaje de error ustedes llaman a el toString del objeto sobre el cual están probando, entonces el mensaje de error les va a dar la información de cuál era el estado del objeto para verificar que tal vez no están cometiendo un error sencillo. ¿Sí? Entonces, los mensajes de error en las pruebas unitarias se hacen muchísimo más fáciles
si ustedes tienen implementado un método toString, entonces, eh, número uno, por eso, y digamos, esa sería la razón tal vez más importante. Pero además, si ustedes hacen un debug en alguna parte, entonces, si se acuerdan, cuando yo lanzo el debug, él me pone como en una ventanita, como, oiga, estas son las variables que están ahorita en el contexto en donde está el programa. Si yo me paro en la variable, el IDE llama al toString de esa variable para mostrarme, ¿sí? Lo que tiene esa variable de alguna manera. Entonces, de nuevo, si yo no implemento un toString, pues me va a mostrar ese string raro que vieron ahorita que tenía una arroba por ahí en alguna parte, y eso no me sirve de nada. Pero si yo implementé un toString, el debug me va a mostrar exactamente esta información, que es muchísimo más útil que tener eh, sí, la otra información. Entonces, sí, para crear buenos mensajes de error, súper importante el toString, que también se aplica para las pruebas unitarias. Entonces, y como todos los objetos de nuestro dominio deberían tener pruebas unitarias, pues eso aplica. Y para hacer debug también es súper, súper importante. No les quita nada, no les cuesta mucho tiempo. Entonces, mi recomendación extrema es siempre hagan eh, métodos hashcode y equals. De nuevo, no los tienen que hacer ustedes. Está suficientemente bien si se lo delegan al IDE. Lo que les digo, el equals es raro, pero al final de cuentas sí, digamos, la parte que más nos interesa tal vez es siempre la última, ¿no? El IDE hace un montón de optimizaciones como raras, digamos. Eso está bien, pero son optimizaciones pequeñas, digamos. Pero lo importante de todo esto es pues que en alguna parte él compara el estado de los dos objetos para saber si son iguales o no, ¿sí? Con que eso lo tengan medio claro, está bien. Por cierto, el material incluye otra manera más bonita de implementar equals. De nuevo, si quieren aprenderla, está bien. Es mucho más sencilla de escribir, y las optimizaciones que esto trata de hacer a la hora de la verdad no son tan relevantes hoy en día. Entonces, bueno, sí, sea que se la aprendan por el material o que se la pongan al IDE, háganlo, sí, hagan un equals, y como les digo, el IDE siempre les va a decir que hagan las dos. De nuevo, hashcode es un tema que se sale del alcance de este material, pero en Java es importante que esos dos métodos estén alineados. Entonces, bueno, por ahora lo pueden ignorar de alguna manera. Y el toString. De nuevo, esos tres métodos en todos los objetos del dominio. No les hablé, pero ese arroba override también lo pueden ignorar un poco. De hecho, no es estrictamente esencial, ¿no? Si yo se lo quito, sigue funcionando todo. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía, que ese método viene de otro lado. Entonces, ese override es una manera como de garantizar que de verdad estoy usando el método que es correcto. Pero de nuevo, eso tiene mucho más sentido cuando conozcan de herencia, que está bien que aprendan de herencia, pero pues en este bootcamp no vamos a hablar de herencia realmente. ¿Sí? Entonces, súper importante. Esos tres métodos son sus mejores amigos, y acuérdense que no son mágicos, no tienen que implementarlos para que hagan algo útil por ustedes, porque hay veces que la gente se extraña de, oiga, pero si yo lo pude llamar, ¿por qué no hace lo que yo esperaba? Y es como, oiga, sí, tiene que implementarlo. Bueno, y la última cosa también que, solo para que lo tengan en cuenta, ¿se acuerdan que les dije que si ustedes no escriben un constructor, Java les regala uno? Eso no es cierto. Si ustedes sí escriben un constructor, entonces Java no les regala nada. Es solo cuando no escriben un constructor que él les regala uno. Y de nuevo, eso en el 99% de las veces, sí, no es muy frecuente que hagan clases que no tengan constructores, o que esté bien que tengan constructores sin atributos. Entonces, pues no es tan importante realmente, pero van a encontrar código seguramente en algunas partes donde
la gente usa constructores a pesar de que la clase no los tenga, entonces pues está bien que sepan un poco de dónde viene. Eso es todo lo que hay que saber para arrancar con el tema de tipos de datos. Como les digo, es un tema demasiado, demasiado importante. Hace que el código sea mucho más fácil de escribir. Sí, como les decía un poco, herencia, digamos que es una de esas cosas de si yo lo conozco o no lo conozco, eh, pues de alguna manera puedo escribir cualquier tipo de código con los objetos. Eso es que es demasiado engorroso escribir cierto tipo de programas sin objetos, ¿sí? Seguramente uno medio lo podría hacer, pero hay demasiadas cosas que uno tendría que hacer si no conozco objetos, que si los conozco es como, oiga, esto se vuelve muchísimo más sencillo. Y cuando hablemos de constructores, les voy a mostrar la razón más importante para mí de por qué esto cambia demasiado la forma en que uno escribe código. Pero bueno, sí, es importante. Entonces, bueno, en el material tienen unos 4 o 5 ejercicios. Empieza creo que con un ejercicio fácil. Espero que eso sea suficiente como para que se ganen confianza. Cualquier duda que tengan, por favor, nos cuentan. Antes de irme, porque obviamente en el material también se van a dar cuenta, volvamos a mi, sí, es que me estoy volviendo viejito, entonces me vuelvo cascarrabias. ¿Qué pasa? Hubo una época, entonces de nuevo, esto es un poco de historia que creo que les ayuda un poco a navegar como todo el mar de opiniones extremas que existen en esta era de las redes sociales. Hubo una época entonces en que de nuevo la gente era o solo soy programador orientado por objetos o solo soy programador funcional. Entonces las cosas tampoco les dije, si bien yo siento que está bien usar Java y preferir la programación orientada por objetos, no significa que hacer programación funcional esté mal. Y de hecho Java tiene un montón de herramientas para hacer programación funcional y hay ciertos espacios en donde lo que más tiene sentido es hacer programación funcional. Entonces, sí, hubo una época en que la gente sentía que tenía que tomar un bando. Entonces eran, sí, el bando de los programadores orientados por objetos o el bando de los programadores funcionales. Y se agarraban, pero de verdad, de una manera que ustedes no se imaginan, se agarraban fuerte, sí, de verdad, como si estuvieran insultando a un dios, pues. Eh, yo creo que hoy en día la industria ya se ha dado cuenta que eso es una estupidez. Hacer software es tan complejo que no tiene sentido dejar de utilizar unas herramientas solo porque son del bando incorrecto, ¿sí? Entonces, hoy en día, de verdad, creo que la mentalidad que debería prevalecer es use lo que sea mejor para el problema que usted está revisando. Y es claro que hay problemas que son mejores con programación funcional. Sí, o sea, como no todo se puede solucionar con programación orientada por objetos, no todo se puede solucionar con programación funcional. De nuevo, si usan Java, es probable que muchas de las cosas las terminen haciendo con programación orientada por objetos, pero no significa que todo debería ser orientado por objetos. Entonces, de esa, de esa pelea de bandos, entonces había una regla que se la enseñaban a uno en los libros, o sea, de verdad, si ustedes buscan un libro de programación viejito, entre comillas, decía, los métodos deben llevar, sí, deben ser verbos. Entonces, todo lo que usted escriba tiene que ser un verbo porque sí. Entonces, bueno, no, hecho no porque sí, de nuevo, porque cuando yo programaba orientado por objetos, había como la sensación de que el método describe como una acción del objeto, del tipo de dato, y una acción es un verbo. Entonces, está bien que usted ponga un verbo para dejar claro cuál es la acción que está haciendo el método. Entonces, cuando yo tengo un accesor, si yo sé que tiene que ser un verbo, y se los digo, sea, decía claramente,
tiene que ser un verbo. Obviamente, el lenguaje no va a poder decirle que usted no escribió un verbo porque eso requeriría un nivel de entendimiento de las herramientas que no existe y creo que hoy en día, bueno, es mentira, hasta hoy en día tal vez sí existe, pero bueno, se sale de discusión. Como tenía que ser un verbo, pues, ¿qué iba a llamarse un accesor? Pues get y lo que sea, el atributo que sea, que es un verbo que de alguna manera describe cuál es la acción que está haciendo el verbo. Entonces, por eso les decía que hace mucho tiempo la tradición era que todos los accesorios se llamaran get, el atributo, y como todos eran get y el atributo, pues todos los llamaban getters. Y yo creo que se van a seguir llamando getters a pesar de que la gente ya no les dice get. Ahora, por el otro bando, los programadores funcionales dicen el nombre de una función siempre tiene que ser un sustantivo que describa lo que yo estoy retornando. ¿Sí? Y un poco lo que dicen los programadores funcionales es que lo importante no es cómo lo hago, sino lo importante es qué es lo que representa lo que yo retorno. Entonces los programas funcionales dicen como no, nada debe ser un verbo, todo debe ser un sustantivo. Entonces, como les digo, en el momento en que algunas personas evolucionamos y dijimos como, oiga, ¿sabe qué? Esta pelea de cavernícolas no tiene sentido, cojamos lo mejor de cada uno. Yo soy de los que siente que los verbos, los nombres de los verbos son mejores cuando describen lo que retornan porque de alguna manera es cierto que a mí no me debería interesar cómo lo hago, sino qué es lo que obtengo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que, sí, eh, los métodos de los verbos deberían tratar de ser sustantivos. Ahora, puede ser porque yo soy muy viejito. Hay veces que quiero pensar en nombres de métodos y todos los que se me ocurren son verbos y me parece que si no los vuelvo verbos suena rarísimo. Entonces, de nuevo, no es como una regla escrita en sangre de todos tienen que ser, eh, no pueden ser verbos, pero hoy en día sí digo como yo primero trato de hacerlo un sustantivo y solamente si no encuentro un buen sustantivo, entonces utilizo un verbo. Y si se han dado cuenta, hasta ahora, por ejemplo, ¿sí? Ese método distancia no es get distancia es distancia, porque el método lo que hace, el método calcula la distancia, es un verbo de alguna manera, pero está bien que el foco no sea, no se preocupe cómo. Lo importante es, sepa que le estoy retornando un double que representa esto específicamente. Sí, entonces, ese es como en donde hemos estado hoy en día con los nombres. Listo. Si no me gusta los accesores que sean verbos, entonces, ¿cómo debería llamarse un accesor? Pues debería llamarse igual que el atributo que estoy regresando. Si el atributo se llamara hilera, pues que se llame hilera, y si es columna, que se llame columna, y ya. Y yo siento que, de nuevo, está bien que se llamen sustantivos y no verbos. ¿Qué pasa? Que cuando estoy tratando de hablar de atributos privados, eh, sí, es raro mostrar que P.x no funciona, pero P.x paréntesis sí funciona. Y es útil que se llamen distinto para que sea claro cuando estoy tratando de eh, hacer referencia al atributo directamente y cuando estoy usando un método. Entonces, por eso uso getX y getY la primera vez. Ahora que espero que esa parte de que los atributos son privados y no se pueden acceder y tengo que hacerlo a través de método, se den cuenta como, oiga, sí, está bien si esos accesores se llaman otra cosa distinta. Pero como les digo, para arrancar, yo creo que está bien eh, si quieren usar get, lo que sea, y eso les ayuda como a diferenciarlos claramente. Pero bueno, pero entiendan un poco eso. Los ejercicios están escritos con accesorios que no son verbos, pero bueno, en fin, me cuentan si eso,
se vuelve enredada o algo por el estilo o no es nada extraño para ustedes. En todo caso, entonces, espera, voy a parar esto.